Y bienvenidos a Mundo Hacker de nuevo, TV. No hay solución para la cura. Si habéis pensado que la íbamos a encontrar, es mentira. Aguantaremos nuestros últimos momentos, nos echaron de televisión y hemos vuelto porque tenemos 17 espectadores. 5 en Barcelona, 5 en Madrid y 7 en Valencia. El tema que traemos en esta ocasión, que nos parece interesante, es la importancia de la recuperación y almacenamiento de datos ante incidencias críticas de seguridad. Y qué mejor para hablar de ello, traer a un experto como es Pedro Sánchez de Conexión Inversa. Hola, muy buenas, gracias. Agradecerle que esté con nosotros. Colaboradores habituales, como en este caso, Carlos Barbero. ¿Qué tal, Antonio? Bien. Y con nosotros, Jean-Paul García, como siempre. De mismísimo Chile. Buenas. Y bueno, me gustaría comenzar. El primer punto es cómo ataques informáticos pueden comprometer la integridad de los datos con los cuales estamos trabajando. Pedro, ¿quieres empezar a introducir el tema? Sí, perfecto. A ver, hay muchas ocasiones que cuando un hacker o un pirata o incluso una persona con acceso al sistema entra a tocar algo de la base de datos, lo más peligroso que puede ocurrir es que el dato no sea el que dice ser. Imaginaros en una banca electrónica que simplemente añadiendo un 0 al final de nuestra cuenta o simplemente quitándolo, la barbaridad que podemos llegar a hacer. Súper interesante, ¿no? Sí, sí. A mí que me pongan un 0. Sumarlo más que quitarlo. Para que, ¿algún otro tipo de ataque contra esa integridad de la información, como dice Pedro? Justamente muchas veces trata de filtrarse pues la entrada de los usuarios, pero lo que muchas veces no se controla es justamente lo que acaba de comentar él, es decir, el contenido ya manipulado de la propia base de datos. Por lo tanto, es un factor muy a tener en cuenta. Carlos. Bueno, aparte de lo que decís vosotros, también lo de siempre, ¿no? Un tema de una buena configuración de base, no tanto los usuarios ni tocar aquí o tocar allá. Sí. Tenemos también, esto estamos hablando en bases de datos y los datos que se manejan, pero también pueden ser, si un servidor es comprometido en una granja de servidores, la manipulación de ficheros críticos del servidor, ¿sabes? El cambio de estos, la inclusión de herramientas indetectables como rootkits, ¿no? Correcto. Ya digo que es lo peor que nos puede llegar a pasar, es que en un momento determinado pues tengamos un rootkit, porque cambia configuración del sistema, no sabemos qué comandos son los que ha podido modificar, digamos que tiene el control total. Y no basta con hacer una recuperación, porque realmente la recuperación recupera los datos, pero el sistema operativo queda infectado. No sé si estáis de acuerdo en este punto. Sí, pero entonces, ¿cómo pueden un plan de contingencia de tener almacenado en un momento dado imágenes, ¿sabes? O los snapshots, etcétera, llevarnos a este punto de estar otra vez confiables? El snapshot realmente, es la fotografía original que teníamos, tenía dos connotaciones. Una, la posibilidad de recuperar lo más rápido posible el sistema operativo que ha sido modificado y que permite el acceso a los datos. Y por otro lado, disponer de los mecanismos de control para que eso mismo no vuelva a ocurrir, porque se supone que al restaurar la información volvemos a tener posiblemente la misma vulnerabilidad con la que el hacker ha podido entrar. Bien. O sea, de un plan de contingencia añadido. Vale, que es algo que trataremos al final. ¿Qué es el plan de contingencia en sí? Porque tú sí tienes experiencia en haber trabajado en ellos. En equipo de respuesta ante incidentes. Por eso está con nosotros, en Mundo Hacker, aquí en el búnker, ¿sabes? Bien, y ahora, todo esto de comprometer estos datos y tal no es ajeno al cibercrimen. ¿Qué cosas el cibercrimen puede realizar sobre estos datos? Un ejemplo bastante caliente acaba de ocurrir esta semana pasada, por ejemplo, con la página de mysql.com, que ha sido comprometida. Se puede ya ir avanzando, ya van avanzando, que el acceso de root para acceder al servidor fue vendido por unos $3.000. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues lo que han hecho ha sido infectar la página de mysql.com con un iframe, y ese iframe lo que hacía era redireccionarte a lo que era una página web maliciosa. Ajá. Que lanzaba, bueno, en realidad utilizaba el kit de exploits Black Hole, del que ya hemos hablado en otros programas, ¿sí? Y pues lo que hacía es, cada persona que visitaba la página de MySQL, pues se le cargaba esa página maliciosa que comprobaba el user agent y de donde extraía el sistema operativo de la víctima y demás configuración, y le lanzaba exploits sobre todo de Java, de vulnerabilidades de Java. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que ha estado visitando, sobre todo con Windows, la semana pasada la página de mysql.com, se va a encontrar que tiene sus equipos infectados. O sea, yo puedo ser un aceptado. Si la has visitado con Windows 7 en Internet Explorer 23, ¿sabes? Totalmente. El secuestro de datos, algo que sí me gustaría tratar es el secuestro de datos. Sí ha habido casos donde, y eran populares hace como un año y medio y tal, que la gente cifraba la información, ¿verdad? Correcto. Y lo
Lo que solía hacer normalmente un usuario normal, en algún caso, simplemente contiene información, su información de su equipo. Es tan valiosa como puede ser, por ejemplo, pues la de un director general, incluso una secretaria de dirección, que contiene casi toda la información que tiene el alto staff, ¿no? Suele suceder. Entonces, casi más la secretaria que el propio. más la secretaria. Casi más la secretaria que el propio staff. Así es. Entonces, bueno, existen tipos de compromiso que efectivamente consiguen alterar de tal forma la información que la empaquetan, la cifran y luego a cambio pues te suelen pedir como una especie de estafa. Te suelen decir, oye, dame dinero o ingresa dinero en este tipo de cuenta y a partir de aquí te daré la clave de desencriptación si quieres acceder a tus datos. Y como este ejemplo de este mismo ataque, pero por ejemplo para usuarios más domésticos, pues tenemos por ejemplo los antivirus falsos, los rogue antivirus. Sí, justamente que lo que hacen exactamente alterado, es como un antivirus que en principio parece ser confiable, la persona se lo descarga de internet y en realidad lo que está haciendo el antivirus lleva como payload pues un malware que le infecta y entonces la única forma de conseguir desinfectar su ordenador es que pague justamente a la cuenta que le va a aparecer continuamente en pop-ups, Vale. exactamente para que justamente se le libere ese ordenador. Bien, entonces tenemos la posibilidad del secuestro de datos, como muy bien dice Pedro, sobre todo en entes corporativos o personas de relevancia. ¿Sabes? Este uso malicioso, como yo que descargué un antivirus de estos gratuitos de marca, pero que como era gratis lo instalé. O sea, yo puedo sufrir esa. Y no sé si te ocurre a ti alguna más. Hombre, en principio lo que habéis comentado, sí es cierto que yo he oído casos más del entorno corporativo a nivel de troyano con usuarios finales, es decir, carpetas tipo mis documentos, ficheros PST, que no es tanto corporate, pero que también iba por ese mismo estilo, se cifraban y esa información tenías que pagar para que fuera accesible. Bueno, o sea, no todos son antivirus, claro, sino que también ese tipo de ataques se hace a cliente final, ¿no? a endpoint. Vale, truco, si en la mula ponéis buscar ficheros.pst, os sorprenderéis de las cosas que encontraréis. Bien. Hemos visto que los cibercriminales no son ajenos a esto, pero sí tenemos que ver, es decir, cuáles son los métodos de recuperación de estos datos, ya sea tanto de servidores, como de imágenes, como de desktops finales, etcétera. Si quieres decir, ¿cómo podemos actuar o cómo actúan las corporaciones ante estas incidencias? Ante todo es como en la vida real. No sé si estáis de acuerdo. Perdón, quisiera también felicitar a Jean Paul porque tiene un acento español. Buenísimo. Ideal. Totalmente diverso. Ha mejorado bastante. Guapísimo. Lleva muchísimos años de aquí. Y lo que podéis comprobar, audiencia totalmente femenina. Bueno, volviendo al hilo, lo que suele ocurrir, como en la vida normal, cuando hacen una evacuación de un edificio para probar sus sistemas, si funcionan bien los sistemas de incendios y demás, pues bueno, en la vida informática ocurre igual. O sea, tenemos que tener, por un lado, cuestiones hechas en papel, que quiere decir cómo funciona el sistema de alerta, y a partir de ahí los mecanismos que son la tecnología que nos va a ayudar a hacer ese tipo de recuperación. Y luego va a depender un poco del tipo de entorno. Quiero decir, hay criticidades y no criticidades. Entonces, un entorno de usuario puede esperar y a lo mejor un entorno de servidor o un servidor crítico o una banca electrónica o un comercio electrónico, pues evidentemente tiene unos sistemas de recuperación que tienen que ser mucho más rápidos. Es que es lo que nos permite mantener lo que se llama la continuidad de negocio. Porque sí me gustaría que para los televidentes muchos lo intuimos cómo es, pero ¿qué sería una definición de continuidad de negocio? Yo Antonio, yo siempre suelo decir que esta continuidad de negocio es el tiempo que la dirección o la empresa puede estar sin Internet, sin su comercio electrónico. O sea, ¿cuál es el tiempo mínimo y máximo que pueden disponer o no disponer de él? Vale. Carlos, tú que para ti, porque siempre hay distintas opiniones, continuidad de negocio. Hombre, la continuidad de negocio le enfocaría un poco más a qué medidas tiene la empresa para evitar esos problemas, ¿no? Esas incidencias. No tanto desde tu punto de vista, sino yo lo veo más un poco más sobre el papel, ¿no? ¿Qué servicios o qué tengo implementado, qué tecnología me va a solucionar el momento que se produzca ese incidente? Pero bueno, más o menos la continuidad es la de misma negocio idea. es lo que nos permite estar en mínimo tiempo con Exactamente. nuestros sistemas, de nuevo online o en producción o en la intranet digital, etcétera. Y muchas veces Jean a Paul, esto- súper interesante tu opinión, muy bien. Disculpa. Jean Pi. Muchas veces las empresas terminan aprendiendo lo que es la continuidad de negocio a base de golpes, justamente, y terminan estableciendo que de verdad eso es importante sobre todo para su imagen pública, pues a base de haberla perdido previamente, como por ejemplo Sony. Siempre lo estamos metiendo en todos los programas. Esto no vamos a poder ni jugar a la PlayStation, Quisiera joder. añadir que hay incluso unas normas ya escritas internacionales, como es la ISO 27001 y la 27000, que ya engloba ese tipo de papel de decir, oye, todas las empresas que trabajen o que gestionen seguridad, eso sería un requisito indispensable de decir, señores, ustedes tienen que tener
vida después de la muerte. Sí, unos Pero claro, ya no procedimientos. depende de mí el sistema, sino sus clientes tienen que seguir trabajando. Entonces, bueno, quiero decir con esto que hay normas Sí, que lo tratan. efectivamente, recordad, la ISO 27001 o la antigua 16999 era, ¿no? Eso, efectivamente. Todavía sé algo, ¿eh? Bien, otro, en un almacenamiento, uno de los puntos es el almacenamiento eficiente y optimizado de la información en los departamentos de IT, ¿sabes? Porque sí podemos tener sistemas que hacen almacenamiento de esta información, pero habrá que buscar eficiencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que son los ratios de compresión? Es decir, no se hace exactamente idéntico, ¿verdad? Correcto. A cómo es. Yo, por lo que conozco en las empresas en las que he colaborado y he trabajado, yo diría que hay dos grandes sistemas. El tradicional simple, que es el típico, decir, yo tengo un snapshot de todo y todo lo vuelco, y luego, hoy en día, los sistemas más bien distribuidos. Pongo el caso de Google, por ejemplo, Google nunca pierde un correo. ¿Por qué? Porque no lo tiene tampoco en una única ubicación. No es un servidor que si cae el servidor, tengo que recuperar el servidor. Está distribuido por miles de puestos de trabajo. Ya no estamos hablando de una base de datos jerárquica, sino plano en texto, y con un algoritmo inteligente que lo que hace es la búsqueda de esa información en diferentes máquinas. Para mí me parece un concepto muy novedoso de poder recuperar ese tipo de información. Sí, o sea, un almacenamiento eficiente, Eficiente. de tal manera que ante indisponibilidades Efectivamente. se retroalimenta Ahí de está. otros, ¿sí? Y por otra parte, no sé si en esto queréis, lo que es el almacenamiento eficiente de esta información. Claro, o ¿queréis? sea, yo sobre todo siempre he tenido, pues eso, dudas en cómo es la mejor manera de poder tomar esos snapshots, ¿sabes? Cómo poder mantener la información realmente consistente sin de verdad rebajar el servicio al usuario. Y eso es un tema que hay que depurarlo mucho y sobre todo. Bien, pues en este punto sí le vamos a preguntar a Pedro la parte esta oculta que nos has comentado antes de entrar, que nadie ha desvelado. Vais a conocer cómo realmente es un ataque y cómo se sustrae la información contingente del centro de datos. Entonces, Pedro, te dejo aquí, explícalo. Bueno, es la primera vez que quiero decir con esto que se va a explicar, con lo cual... Y así es como funciona. Pero esto es increíble. Esto es increíble, tío. O sea, fascinante. es ¿Se puede que- decir en la tele eso? Sí, Sí, sí. Bueno, Yo creo que estamos lo hemos en traído peligro. para vosotros, en exclusividad. Y retomando el tema, después de esto que nos ha dejado fríos a todos, ¿eh? Yo ahora mismo ya no puedo seguir. O sea. Bien, estamos almacenando de una manera eficiente. Y la recuperación de estos datos, tú has dado pistas en este sistema distribuido, pero ¿se os ocurre decir por qué es tan relevante esta recuperación eficiente? No solo almacenarla. Justamente es que... Por la integridad de la Exactamente. información. No, y porque la restauración de esto yo entiendo que es parte de lo que hemos hablado de la continuidad de negocio. El De sistema poder ofrecerle al usuario un servicio continuado, sin que él note la merma, porque hemos tenido un desastre, ¿de acuerdo? Ajá. Que tenemos un buen sistema de recuperación ante esos desastres, porque al final lo que está en juego es la credibilidad de la empresa o la credibilidad de tu negocio. No, y el dinero en sí de la organización, Sí, sí. o sea, Un vamos, tema de de la imagen, empresa, del negocio. Entonces hemos visto que es un almacenamiento eficiente con distintas técnicas y, por supuesto, aunque está almacenado, una recuperación eficiente en tiempos, normalmente, de esta información. ¿Vale? Pues, ¿algún otro puntito más o os tengo que seguir metiendo caña? Métenos caña. métenos Nos caña. encanta Sí, la pues, caña. entonces sí, me gustaría que definiésemos qué es un plan de contingencia, para que la gente tenga bien claro realmente qué es el plan de contingencia. Pedro. Yo distingo también dos, si permitir un poco. Local, yo distingo la que es local, que es algo que se rompe y que es recuperable, y lo que es total, que es decir, bueno, mi organización no puede seguir funcionando aquí y tengo que funcionar en otro lado. Replicado, quiero decir. Replicado, Exactamente, la efectivamente. replicación. O sea, yo distinguiría en esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el local es algo muy puntual que puedes recuperar con backup, un restore, algo, vamos a llamarlo más suave, y luego ya, evidentemente, cuando es un desastre total, por decirlo de alguna forma, es migrar o replicar o tener un sistema de contingencia lo mismo que lo que tenías en el origen. Y además debe de contener también la vuelta al comienzo. Quiero decir, no me puedo quedar en segundo plano. O sea, no, imaginaros, yo tengo un edificio que puede estar en Madrid y otro en Barcelona. Si el edificio se me cae en Madrid, voy a trabajar en Barcelona, pero los costes de toda esa implantación de personal y demás no son asumibles. Tengo que tener la vuelta al comienzo
para volver otra vez como estaba en el punto de origen. Que por eso es la importancia del data center primario y el secundario. Correcto. Ante un failover, etcétera, pero que tú también sabrás que muchas veces esos no se levantan ni de hostia. Claro, porque hay muchos, depende de muchas cosas, hasta de la vía del tren. Efectivamente. Y estamos en esto de la continuidad de negocio que han definido muy bien los compañeros, y es, ¿por qué la importancia de documentarlo exhaustivamente? Como siempre, digamos que la documentación es lo más importante. Y eso que nosotros, los españoles, normalmente no solemos ni leernos el manual, que es algo muy típico. Es una buena apreciación, no es que no documente. Y así se puede empezar a meter las cosas sobre la marcha. Así es. Prueba, fallo, error, ¿no? Se hace todo a lo macho. Es verdad. Ahí es. Entonces, simplemente acabo. Simplemente decir que la documentación es muy importante, tanto no solamente de la parte técnica, sino incluso de las personas. ¿Cuántas veces yo por lo menos abogo de decir, bueno, si hay una cosa que se cae, un edificio, y la tecnología la puedes siempre levantar, porque al fin y al cabo no es más que tecnología, pero ¿qué ocurre con las personas? ¿Qué ocurre si los dos administradores que contienen las claves y no han sido documentadas, dónde se almacenan las contraseñas, cómo recupero yo si tiene un accidente estos administradores? Pues eso en España seguro que no se piensa, ¿eh? Que no solamente es definir las tecnologías, sino también dejar muy claro las responsabilidades de cada persona del equipo en el momento que se produzca algún desastre, ¿sabes? Para que se reduzca ese tiempo de respuesta, sobre todo, para que en el momento que se detecta que hay un problema, la gente ya sepa cuál es su cometido, porque normalmente esas personas van a tener otro cometido, otra función dentro del desarrollo de la empresa, pero cuando se produce ese desastre, pues ya tiene que saber de qué se encarga cada uno. La documentación, entonces, todo esto, yo sé que tú tienes deficiencias con la escritura y la lectura, no sé si alguna Carlos, no sé, pero es importante la documentación. Y fijaos que este dato también ha sido muy curioso, es no solo instrumental y tecnológico, sino humano, porque la contingencia o la caída puede venir humana, ¿sabes? Incluso hasta tesorería, o sea, algo tan decir, oye, ¿cómo recupero la contabilidad? Sí. Cuando el poder lo tienen dos personas que saben manejar el programa de tesorería. Joder, sí, no, pues o las nóminas, que son las más importantes de la organización. Y para ir finalizando, porque el tiempo es expuesto, está todo documentado, todo obedece a un protocolo y un método, y cuáles serían las instrumentaciones o el desembolso que tiene que hacer una organización, porque, claro, esto tiene que apoyarse tecnológicamente para recuperarnos, ¿no?, los sistemas, etcétera. No sé si queréis aportar algo ahí sobre desembolsos, que tú tengas experiencia. ¿Hasta dónde llega el desembolso para...? Todo depende de la cantidad del milisegundo que quieras recuperar. Hombre, también de la tecnología, ¿no? El tipo de entonces depende. Dice, si yo quiero recuperar en el último milisegundo, la tecnología tiene que ser muy avanzada. Si quiero recuperar en 3 días, con un backup igual me basta, y con lo cual es mucho más económico. Tarjeta, lo que utiliza nuestro amigo Jean Paul. Sí, yo para que, como de dinero bastante poco. Utilizas open source y tarjeta, el sistema de... efectivamente, no, pero es un poco lo que está diciendo, es valorar la criticidad en base del desembolso económico que queramos hacer, ¿no? Pues a lo mejor para una organización 1 minuto es un tiempo plausible en base a N euros, en cambio otra empresa, pues es lo que dice él, es 1 milisegundo y se puede permitir el lujo de gastar un dineral. Por ejemplo, cuando el mundo hacker se cae, podemos estar días sin emitir. Ese es el valor de nuestro negocio. Pues mira, me empiezan a comunicar que solo nos queda unos minutitos. No sé si alguien quiere hacer una pequeña conclusión sobre todo esto que hemos abierto o dar su... Yo diría que bienaventurados los desconfiados porque ellos tendrán backup. Gran frase. Y sobre todo que, como decimos en muchos programas, que al final es un negocio el tema del robo de la información. O sea, que una empresa no se conciencie de la importancia de poder responder de forma eficiente ante un desastre es un desastre para la propia empresa, económicamente. Carlos, ir un poco más por la zona documental, yo sí abogaría por el tema de generar unas pautas, unos procedimientos, tanto a nivel humano como a nivel tecnológico, que además no hace falta un tema de consultoría externa, sino que Internet tienes documentación de sobra, como han dicho, de las ISOs y demás, para por lo menos, si no queréis hacer el desembolso, tener algo hecho, para que esto no se produzca. Vale. Habéis visto que el tema es súper interesante, pero para mí la moraleja es: en casa del herrero, cuchillo de palo, para que lo sepáis. Solo me voy a despedir de vosotros, agradecer por supuesto la participación, en este caso a Pedro por estar con nosotros, y esperemos que lo tengamos más veces, a los colaboradores habituales, Carlos. Muchas gracias, Antonio. A Jean Paul. Que soy Rubén. Y nada más, solo me cabe decir que os veo en la sección de Bienvenidos al mundo real. Welcome to the real world. Millones de decisiones por segundo. Y ni un solo error.
ESET Smart Security 4, la protección más rápida y ligera. Comprobad rendimiento extraordinario. Welcome to the real world. Bueno, pues hemos venido a esta parte de Bienvenidos al Mundo Real, de nuevo con nuestro compañero Rubén. Una vez más, ¿qué tal? Y Rubén nos va a traer una serie de prácticas que entendemos que son de interés en esto de la destrucción o recuperación de datos, ¿no? De cómo se podría hacer. Sí. Rubén, ¿qué es lo primero que nos traes? Pues lo que vamos a ver en primer lugar es cómo recuperar, mediante algún tipo de herramienta, ficheros que han sido borrados. Cómo se realiza ese proceso de recuperación, que a mí en realidad me vale, pues como digo, cada semana para salir un rato de la cárcel. Y por lo menos, Vale. que también es muy interesante. Para vosotros espero que también sea interesante la práctica. La práctica la está grabando, ¿no? Sí, está totalmente grabada para verificar ante las administraciones carcelarias que estoy haciendo algo, que no estoy por ahí de fiesta. Bien, pues entonces, entonces vamos a recuperar información destruida con alguna de las herramientas que tú utilizas en forensicas, etcétera. Sí, ¿no? una que es bastante interesante se llama PhotoRec, que permite recuperar ficheros con distintos tipos de extensiones, como puede ser .doc, .txt, imágenes, vídeos, ¿de acuerdo? Y si ese contenido sigue todavía presente en el disco, pues Ajá. consigue, y por lo menos lo intenta reconstruirlo, aunque esté fragmentado ese contenido, y después intenta devolvernoslo lo más completo posible. Podría si es que se pasar consigue. que algunas cosas estén destruidas y no sea capaz de recuperarlo. Exactamente, que no, sea. que no sea capaz, eso también es posible, que al final no lo consiga. Vale, pues veamos. Entonces, aquí qué es- básicamente lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un pendrive, ¿vale? Que Sí. es el que tengo aquí conectado al ordenador, y vemos que en el pendrive pues tengo una serie de documentos PDF, vemos que hay una foto, La de ¿de acuerdo? Anonymous. En realidad sí, mi foto. Vale. Ahí es como realmente soy. Sí, cuando me quito la máscara. ¿Vale? Vale. Y vemos que solamente hay una foto, ¿de Ajá. acuerdo? Vale, entonces es cuando vamos a poner a correr ahora mismo el programa del PhotoRec, ¿vale? Vale. Lo has Entonces, instalado en tu Linux. sí, tal. y aquí está, Vale. ¿vale? Lo lanzamos Apuntando hacia el dispositivo hacia el que quieres dispositivo. recuperar, ¿no? En la primera pantalla nos va a decir, nos va a detectar qué dispositivos hay conectados al ordenador. El primer dispositivo es el SDA, que es el disco duro, Ajá. ¿de acuerdo? Y el segundo dispositivo hace referencia al pendrive, ¿vale? Entonces avanzamos. La siguiente pantalla me dice que tengo que especificar el tipo de la tabla de particiones. Por defecto ya me lo detecta el PhotoRec. Entonces en esta pantalla básicamente es dejar la opción que te haya detectado Por el defecto. PhotoRec, ¿de acuerdo? ¿Vale? La siguiente pantalla me dice en qué partición es en donde yo voy a buscar, ¿de acuerdo?, los ficheros borrados, ¿vale? Vale. Tengo la opción de buscar en el disco completo, ¿vale?, o en la parte de FAT32. Sí, Bueno, por ejemplo, vamos a buscar en el disco completo. Y si fuese un dispositivo con distintas particiones. Pues yo ahí indica la tendría, partición- exactamente, ¿dónde indico? O sea, ¿dónde voy a comenzar a buscar? Vale. Ahí es donde tú lo indicas. Y sobre todo muy importante es en la parte de abajo Sí. de esta pantalla, es donde tenemos la parte de configuración del programa. Por ejemplo, si seleccionamos la opción de File Options, lo que vamos a ver son los distintos tipos de firmas que tiene este programa. Es decir, este programa tiene una base de firmas que va aumentando a lo largo del tiempo, ¿vale? Que va a permitir al programa buscar ficheros, ¿de acuerdo? Ahora de explicaremos distintas cómo. extensiones o de distintas. Exactamente, tiene justamente también cómo comienza la cabecera de distintos tipos de ficheros. Vale, Justamente, es distintas decir, anatomías digitales. exactamente, cómo comienza, por ejemplo, un fichero JPG, cómo comienza, por ejemplo, un fichero Cipeado. GIF, un fichero GIF, y ahora justamente aquí vemos todas las extensiones que tiene. Por defecto te vienen todas seleccionadas. Si quieres deseleccionarlas todas, le das a S, ¿vale? Y se te borran todas. Y entonces ya tú tendrías que seleccionar alguna mano. Por Sí, ejemplo, esto tiene sentido porque en dispositivos muy grandes a lo mejor solo te interesa buscar fotos. exacto, por ejemplo, y en nuestro ahorrar caso. tiempo, ¿no? Para que no esté intentando buscar de todo tipo de ficheros, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, vamos a buscar solamente JPGs, ¿vale? Vale. Y es justamente la extensión que vamos a buscar aquí. La extensión 1130, porque veo que esto tiene. JPG, sí, tiene muchísimas. Y ya te digo que va aumentando con el tiempo. Es una base de conocimiento que tiene y que este proyecto lo va ampliando, ¿de Muy acuerdo? bien. Lo seleccionamos, ¿vale? Y bueno, volvemos hacia atrás, ¿vale? Otra de las opciones que tiene es justamente la pestaña Options. Ajá. Entramos, ¿vale? Y vemos que tiene aquí distintos modos. Tiene el modo paranoico y vamos a ver qué es esto. El modo paranoico lo que dice es que cuando ya ha recuperado ficheros,
los verifica para ver si son consistentes esos ficheros. Y los ficheros que no son consistentes los desecha. ¿Vale? Aquellos que ha podido recuperar 100%. Exactamente. Vale. ¿Vale? Y después vemos que tiene fuerza bruta deshabilitada por defecto. Lo de fuerza bruta deshabilitada, si tú lo habilitas, lo que le estás diciendo es que intente mantener ficheros JPG que haya recuperado, pero que no estén continua esa información, sino que la haya recuperado en cachitos. Parcialmente, que podríamos tener como una foto partida o ver un trocito solo de la fotografía, ¿no? Que lo mantenga. Vale, sí, es como forzarle, ¿no? Exactamente. Después vemos otra serie de opciones, ¿vale? Allow partial last cylinder te va a determinar cómo él detecta el dispositivo, ¿vale? Esto sobre todo va a afectar a aquellas particiones, o sea, aquellos dispositivos que no estén particionados, ¿vale? Esta opción en realidad para nosotros no va a ser interesante. Después, mantener ficheros corruptos, ¿vale? Que es sobre todo cuando él encuentra también ficheros de cualquier tipo que no los ha sabido recuperar bien, pero que ha recuperado parte del data, ¿vale? Pues que los mantiene para que tú a lo mejor con otras herramientas le puedas intentar recuperar. Sí, o acceder a Exactamente, lo que existe, pero ¿no? que no los elimine en el resultado, sino que en el resultado que él nos devuelve, que los mantenga. Entonces, para yo en esa salida, pues por ejemplo, aplicarle otra herramienta. Sí, otra herramienta forénsica o de recuperación de datos o de Exacto. recomposición de datos. El modo experto es justamente, le permite al usuario, si lo pone en la opción de que sí, le va a permitir establecer el tamaño de bloque, que ahora veremos en realidad a lo que nos estamos refiriendo con ese tamaño de bloque, o lo que es lo mismo el tamaño de clúster, ¿vale? Sí, ir afinando más la reconstrucción de ficheros. Exactamente. Y después low memory, esta opción es sobre todo para cuando estás intentando hacer esa recuperación con un fichero que no tiene suficiente memoria o que se suele quedar colgado durante el proceso de reconstrucción, ¿de acuerdo? No es aconsejable, si tienes memoria, pues no es aconsejable, ¿vale? Poner este modo. Entonces le dejamos las opciones por defecto, ¿vale? Entonces le damos a la opción de Search, ¿vale? Y ahí empieza la búsqueda. Ahora lo que nos va a decir es el tipo, o sea, el formateo que tiene justamente este dispositivo. En nuestro caso es un FAT, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces le damos a esta. Seleccionamos. ¿Vale? Y ahora aquí nos va a decir dónde deseamos que nos guarde la salida. Vale. Sí, un Esto sitio es justamente que serán todos estos ficheros recuperados JPG en este caso, ¿no? Vale. Exactamente. Aquí lo voy a guardar en una carpeta que se llama a recuperar, ¿vale? Y aquí, cuando yo lo tengo, pulso C, ¿vale? Cuando ya he entrado en el directorio a recuperar, pues pulso C. Y entonces ya va a comenzar el búsqueda, proceso. ¿no? Sí, La reconstrucción. Y ahora aquí es cuando, mientras que lo va haciendo, vemos que aparece el tiempo, ¿vale? Vamos a comentar un poco cómo funciona esto, ¿vale? Cómo trabaja Photorec. Pues, bueno, básicamente el sector, sabemos que es la unidad física mínima de almacenamiento. De información. Pero ¿qué ocurre? Pues que los sistemas operativos no trabajan con sectores, sino que trabajan con bloques de datos o, ese sería en el caso de sistemas como X2, X3, es decir, extendido 2, extendido 3 o extendido 4, pero en sistemas FAT o Windows trabaja con clusters. ¿Qué es un clúster? Pues, o un bloque de datos, es una secuencia de sectores contiguos. ¿De acuerdo? El tamaño del clúster o del bloque de datos, que al final va a ser de verdad la unidad mínima de trabajo que va a manejar el sistema operativo, se establece durante el formateo del sistema de ficheros y depende del tamaño del disco. Efectivamente. El sistema de ficheros lleva ya un tamaño de bloque de datos, que es con lo que de verdad va a trabajar el sistema operativo, ¿de acuerdo? Para leer, escribir, ¿de acuerdo? Va a trabajar con bloques de datos en el caso de sistemas X2, X3 y X4 o de clusters en el sistema NTFS, ¿vale? Entonces, vale, cuando tú borras un fichero, ¿vale? Pues tú lo que estás haciendo es que de la metainformación de ese fichero, lo que estás borrando es justamente esa metainformación, es decir, estás borrando el nombre, estás borrando el tamaño de ese fichero, estás borrando la ubicación del primer clúster, dónde comienza el primer clúster. Sí, que en la tabla FAT siempre se indica dónde comienza la primera unidad de información. Ahí está, y luego ya se va encadenando. Y él ya se va encadenando porque tiene la inteligencia suficiente para recomponer todo Exactamente. Entonces tú lo que haces cuando borras un fichero, no está, de una forma convencional, no estás borrando el contenido, sino que estás borrando esa metainformación. El direccionamiento donde comienza, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el extendido 3, cuando tú borras un fichero, el nombre del fichero permanece, pero la ubicación del primer bloque desaparece. Vale. Entonces, ¿cómo trabaja Photorec realmente? Pues Photorec vemos aquí que hace varias pasadas, ¿vale? Pues en la primera pasada, justamente lo que hace Photorec es intentar obtener el tamaño del clúster o bloque de datos, ¿vale? ¿Cómo lo intenta obtener? Pues en un sistema extendido 2, extendido 3 o extendido 4, lo intenta obtener pues a través del superbloque, porque esa información está en el superbloque. O, por ejemplo, en un sistema NTFS del Volume Boot Record, ¿vale? O FAT también del Volume Boot Record. Después, eso, si
si el sistema de ficheros no está corrupto, pues lo intentará leer de ese sitio, pero si no lo consigue, porque está corrupto el sistema de ficheros, pues lo que hace es que se pone a leer sector a sector los 10 primeros ficheros. Y en función del tamaño de esos ficheros, en función de sus ubicaciones, pues consigue determinar el tamaño de bloque de datos o clúster. Vale. Eso es lo que hace en la primera pasada. Y luego en la siguiente pasada ya se recorre el volumen, pero ya no sector a sector, sino bloque de datos a bloque de datos o clúster a clúster. ¿Sabes? Ya no se lo recorre tan a bajo nivel, sino ya a bloque de datos, bloque de datos. Sí, a saltos continuos de información que él ya detecta. Exactamente. Y por cada clúster o bloque de datos que lee, en esa ya siguiente pasada, lo que hace es que lo contrasta contra su base de datos de firmas que tiene el programa. Vale, que es lo que hemos visto, las opciones pasadas. Exactamente. ¿Cuáles son JPG, y si, por ejemplo, encuentra un bloque o clúster que comienza de la misma forma que comienza un JPG, pues ya sabe que es un JPG y entonces empieza a partir de ese momento empieza a recuperar el fichero, pero ya poniéndole extensión de JPG. De tal manera que nosotros tendremos después el JPG reconstruido. ¿Qué puede ocurrir? Pues que, bueno, los sistemas operativos tratan de almacenar la información lo más consecutiva posible, en clúster lo más consecutivos posible, pero eso no siempre se consigue, ¿de acuerdo? Por eso es la fragmentación de los discos, ¿vale? Entonces, pues si al final la información de los datos pues se ha podido almacenar de forma consecutiva, pues se recupera perfectamente el fichero. Pero en cambio, si está muy fragmentado y no ha conseguido determinar muy bien el tamaño de ese fichero, pues entonces a lo mejor no lo consigue conseguir. No lo consigue recomponer. ¿Cómo consigue? Bueno, ya para el último... Para que pueda saltar a la siguiente, porque nos va quedando poco tiempo. Bueno, pues para conseguir el tamaño del fichero, lo lee a través de la cabecera del fichero, ¿sabes? Es decir, en la cabecera va el tamaño del fichero y a partir de ahí ya sabe cómo truncar cuando termina un fichero. Es decir, encuentra el comienzo de firma de un fichero y ahí comenzaría la cabecera también y ahí también de ese comienzo también extraería el tamaño del fichero. Y entonces ya sabe cuándo parar en ese fichero, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí al final dice que ha salvado, ya ha terminado de buscar. Ya lo ha recuperado, perfecto. Sí, me la ha almacenado en esta carpeta. Y veamos, accedamos a la carpeta, solo para ver qué es lo que ha recuperado. De acuerdo. Es en la carpeta a recuperar, esta que tengo aquí. ¿Vale? Los resultados guardando en esa carpetita. Y ahora vemos justamente que esta foto no estaba presente, por ejemplo, en el USB. Vale. ¿De acuerdo? Esto ha sido una herramienta de recuperar información que ha podido ser destruida o que sabíamos que podría estar ahí o que alguien ha querido ocultar. Y ahora la siguiente práctica es cómo se destruye información de una manera segura, o sea, irrecuperable. Porque a mí, por ejemplo, si yo tengo un disco que se lo quiero dejar a alguien, pues yo puedo tener contenido que quiero eliminar, pero de forma segura para que esa persona no utilice este tipo de herramientas. Para recuperar, por ejemplo, esa foto. Porque esa foto puede haber sido una foto comprometida. Sí, de las que tú sueles utilizar cuando tú estás en la cárcel. Totalmente. En las que hago mis negocios. Vale, pues mostremos, nos va quedando poco tiempo, pero quiero que vean esta herramienta. Esta es SRED. SRED. Se llama, ¿vale? SRED, ¿no? SRED, vale, sí. Perfecto. Esta herramienta lo que me va a permitir es, por un lado, modificar, sobreescribir el contenido de un fichero y también eliminarlo. Importante, sobreescribir el contenido digital de él, ¿no? Acota el fichero y empieza a sobreescribir basura en algunas pasadas, en otros casos ceros, todo a ceros, ¿no? Sí. A ver, mira, por ejemplo, en este caso, en el escritorio, sí, tengo un ficherito, que es el fichero.txt, si lo leemos, ¿vale? Vale. Y lo vas a poner para que podamos ir viendo cómo va sobreescribiendo. Vale, su contenido es, esto es una prueba. Esto es una prueba, ¿vale? Y ahora vamos a destruirlo totalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, en primer lugar, vamos a, por ejemplo, lo que sería lo más básico de SRED, que es simplemente pasarle el argumento del fichero, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es sobreescribirme el fichero, no me lo va a eliminar, vale. ¿De acuerdo? Pero ya le mete valores basura, ¿de acuerdo? Y según un tipo randomize, ¿no? Exactamente. Aleatorio, ¿no? Por ejemplo, ahora le hemos llamado simplemente con fichero y si queremos ver qué le ha metido, ¿vale? Pues ahora lo leemos. Fichero txt y vemos que le ha empezado a meter pues bastante basura, ¿vale? Lo ha sobrescrito. Ya no es esto es una prueba, sino que ha metido justamente toda esta basura. Vale, y quiero que me muestre la prueba esta donde vamos metiendo paulativamente, sobreescribiendo datos, que me mostrabas antes, y cómo al final destruye, cuando ya ha sobrescrito, desconecta los apuntadores a este fichero, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a llamar los distintos parámetros que tiene. Pues para que nosotros, en última instancia, se elimine completamente el fichero, se le pasa el parámetro -u,
¿vale? Vale. Ese va a permitir eliminarlo. Después, para ir viendo qué escribe en cada pasada, Para ir se le viendo pone nosotros visualmente, ¿vale? -v de verbose. Vale. Después, también, como nosotros lo que vamos a hacer es que le podemos especificar el número de pasadas que da. Por defecto da 25 pasadas, hace 25 sobreescrituras, pero se lo podemos especificar con el parámetro -n. Sí, por ejemplo, 5 a pasadas 5. es suficiente para destruir ¿Vale? información, ¿eh? Y por último, después de esas 5 pasadas tenemos la opción de que haga una sexta pasada en la que lo ponga todo a ceros, todo el contenido a ceros. Vale. Y eso se pone con -z. Perfecto. ¿Vale? Y al final el nombre del argumento. fichero que queramos destruir. Exacto. ¿Esto sería aplicable también a directorios, etcétera? Sí. ¿Lo haría igual? Sí. Sí, vale, venga, a ver. Y aquí vamos viendo, Ajá. en la primera pasada, ¿qué ha hecho? Random, ha utilizado un argumento de que el patrón de texto es aleatorio. En cada, Ha empezado ¿sabes? a escribir basura Puede ser- aleatoria, exacto. ¿no? En la Después, segunda pasada en la segunda es el 0, el patrón. ha empezado a llenarlo todo de ceros. Exactamente, en la tercera aleatorio, la cuarta F, la Fs. quinta aleatorio, y la sexta, como veíamos que nos añadía una última, por el parámetro -z, es a ceros. A ceros de nuevo. Después, lo que habíamos puesto también es el parámetro -u para que me elimine el fichero, es decir, que ya no existe. Si vemos el escritorio, ya no existe el fichero.txt, lo ha eliminado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en las últimas, justamente en el rename. Y después es cuando lo deshabilita también su conexión en el Exactamente. sistema, en la tabla de FAT o índices, en la tabla sí. de índices. Y ya no existe ese fichero, ya no existe, y por mucho que le apliquemos cualquier otro tipo de herramienta de recuperación, ya no está su contenido, ni siquiera la existencia de ese fichero. Vale, o sea, ha sido destruido de una forma segura totalmente, ¿no? Pues, ¿qué cabe? Vamos, primero me parece muy interesante, y esta segunda herramienta para la destrucción y cómo podrían llegar a destruirnos información de manera irrecuperable, y como siempre, darte las gracias por estar con nosotros y traer cosas de interés. Y a mí por sacarme de la cárcel. Gracias. Y a vosotros tan solo deciros que nos vemos después del Informe Dimitri. Millones de decisiones por segundo. Y ni un solo error. ESET Smart Security 4. La protección más rápida y ligera. Comprobad rendimiento extraordinario. ¿Cómo chatear en Internet? Una clase educativa para congeniar con frikis informáticos. Cuando estás chateando con tus amigos en Messenger y ocurre algo divertido, ríete con ellos. Jaja, lol. LOL, riéndome en voz alta, o laughing out loud, por sus siglas en inglés. Si es algo tan gracioso que no te puedes contener de la risa y le quieres hacer saber a tus amigos que estás a punto de cagarte en los pantalones, utiliza Laymo. Laymo. Laymo, me parto el culo de la risa, o laughing my ass off. Siempre parecen esas personas que se quieren lucir, pero en realidad no tienen puta idea. Pero en vez de insultarles, sé cortés, llámeles noob. Me quieren hackear. No. Noob, novato, el paleto informático, proviene de newbie. Porque siempre parecen esos capullos que saben que eres informático y te preguntan, oye, ¿me puedes arreglar el Outlook? RTFM. RTFM. Léete el puto manual. Read the fucking manual, dude. Cuando has hackeado el servidor de tu exnovia para grabar las sesiones guarras webcam que hace con su nuevo novio y luego postearlo en Pornotube, se lo hace saber a todo el mundo con la palabra pwn de I pwn you. Pwn o I pwn you. Te jodes, te tengo por los huevos, proveniente de I own you. Cuando tu ex, sin embargo, manda a su nuevo novio a reventarte la cabeza porque ha visto lo que has hecho, la expresión más apropiada es OMG. OMG. ¡Oh, Dios mío! Oh my God en inglés. Estos han sido los consejos de hoy para que puedas congeniar en inglés con frikis de internet. See ya.
Bien, estamos en la sección de fábrica. Hemos traído un fabricante con productos que pienso se ajustan al tema que hemos hablado. Está con nosotros Javier Martínez, director técnico de NetApp, en este caso, que también escribe en el blog de Jamarmu. Es un blog que os invito a consultar porque trata temas de almacenamiento de una manera técnica, como director técnico, y que puedes aportaros bastante. La primera pregunta que me gustaría desarrollar es cómo NetApp y vosotros tratáis todo esto que es la protección ante contingencias. Bien, pues tenemos dos niveles. Normalmente hablamos de un primer nivel de recuperación, cuando pues, un ataque o un problema con los datos es más leve, que es lo que se resuelve con lo que llamamos típicamente el backup, las copias de seguridad, ¿vale? Y ahí, bueno, ahora hablamos un poquito más, pero realmente pues, ha habido una evolución en cómo se hacen esas copias de seguridad. Luego el siguiente nivel sería la protección ante desastres. Ya estamos hablando de un ente, pues, de un problema mayor, ¿no? Pues, bien un corte de alimentación en el CPD, un tema tipo terremoto, sí, desastres naturales, o un ataque informático, digamos, ya de un nivel grande, masivo, que pues hace que tengamos que pasar el servicio en otro centro, en otra ciudad o en otro continente incluso. Es decir, gradualmente tenéis soluciones, entiendo, para situaciones intermedias, podemos decir, y las otras que son las grandes soluciones ante cosas muy críticas y contenciosas, ¿no? Y efectivamente, ya desastres muy grandes. Entonces, hablando del tema de las copias de seguridad, pues bueno, la evolución que hemos visto en los últimos años es que hace un tiempo, pues lo que se pensaba como copia de seguridad, casi todo el mundo lo que hacía era una copia a cinta, es decir, cogía los datos, los leía una vez y los copiaba a una cinta, ¿no? Bueno, en CD-ROM, en entornos más pequeños y demás. Y eso es el típico backup, pues con robot de cinta, con software de backup y demás. Y el problema que estamos viendo es que con el volumen de información que hay a día de hoy, en la mayoría de las empresas, o en cualquier empresa que genere información pues de forma más o menos grande, pues ese tipo de copias de seguridad ya no es viable. Se vuelve ineficiente. Ineficiente, efectivamente. Estamos haciendo copias de seguridad pues 12, 18, 24, 28 horas al día. De hecho, muchas veces pasamos de hacer más de 24 horas. O sea, estamos más de un día haciendo una copia de seguridad. Y después tienes un montón de cintas que corresponden al día de la semana cada una. Efectivamente. Entonces, lo que se plantea ahora en los modelos un poco más evolucionados y apoyándose en los sistemas de almacenamiento como los que hacemos nosotros en NetApp, pues es utilizar snapshot. Es decir, que la cabina, el sistema de almacenamiento, sea capaz de tener varias copias lógicas de la información. De forma que tenemos nuestros datos que están dando servicio, que están funcionando, y luego hay un histórico de copias de seguridad que están en la misma cabina. De forma que ante un problema lógico, si la información, por ejemplo, alguien pues, consigue acceder a la base de datos y borrar información, pues yo directamente disponibles en la cabina tengo pues las últimas 10 horas, hora tras hora, de copias de seguridad. ¿Y eso cómo es? ¿La electrónica de los dispositivos de NetApp y tal, cómo lo recuperan? Es decir, sí, hay una interfaz de gestión y hay una API para programarlo todo y demás, y por supuesto pues ya está integrado con programitas para tener pues todo lo que la gestión a base de clics del ratón, si lo quieres. Pues eso me parece automágico. ¿Vale? O sea, y yo puedo tener, sí, de eso se trata, ¿no? Y decir, bueno, pues yo puedo programar que mi base de datos, una vez cada hora, le haga una copia de seguridad. De forma que pues, automáticamente va a estar haciendo una copia de seguridad cada hora, y en el momento que tenga un problema, que tenga una contingencia, pues voy a ir y voy a decir, bueno, pues he perdido unas tablas porque alguien me ha borrado la información de forma intencionada, de forma accidental, y quiero volver a la copia que tenía hace 2 horas. Pues nuevamente accedo 4 clics y vuelvo a la copia que tenía hace 2 horas. Vale. Y esto está, y cuando hablamos de esto sería para entornos muy grandes también. Se puede hacer en entornos pequeños o en entornos grandes. La gracia un poco de este tipo de soluciones es que no depende del volumen de datos, porque si hablábamos antes de que tenemos muchos datos que volcar a la cinta y que estamos muchas horas volcando a cinta, pues esto nos pasaría algo parecido. Esta tecnología de los snapshots realmente es instantánea, cada copia de seguridad se hace en un segundo y no depende del volumen de datos que haya. Es un poquito mágico, es un poquito mágico, pero la verdad es que luego funciona. Entonces, aquí lo que sí veo es la evolución nata, ¿sabes? De unos sistemas de cintas a un sistema muchísimo más eficiente que disponéis de copias de seguridad. Y la parte que comentabas de ya vamos a ir a protegernos contra incidencias grandes, catastróficas. Catastróficas, efectivamente. Bueno, ahí la idea es que, bueno, yo puedo tener un sistema primario, tengo mis datos, mis copias de seguridad con estos snapshots, pero ese sistema puede dejar de estar disponible. Puedo tener un terremoto, puedo tener una gotera o un ataque informático, por supuesto, que inhabilite, por ejemplo, las comunicaciones de ese centro. Y aquí lo que hablamos ya es de protección ante desastres, y aquí normalmente lo que hacemos es de este conjunto de datos sacar una copia
tener una replicación de datos a otro centro. Y ya dependiendo un poco de qué te quieras proteger, pues hay quien plantea, oye, pues yo mi protección de datos tiene que estar como mínimo a 20 kilómetros del origen, o tiene que estar en otro continente, o tiene que estar pues de Madrid a Barcelona, o de Zaragoza a Madrid. Es que es lo que llamamos siempre los data centers secundarios, ¿no? Efectivamente, ahí estamos hablando del data center secundario en toda regla. Que entran ante la indisponibilidad de uno, se levanta electrónicamente y empieza a suministrar servicio, ¿no? Eso es. Y vosotros incorporáis la tecnología en el primario y en el secundario. ¿Cómo se hace este traspaso de info? Porque me parece casi mágico, 20 kilómetros, una provincia, un continente. Un continente, efectivamente. Vamos subiendo. Ahí, nuevamente, los sistemas de almacenamiento son la clave, porque cuando estamos sirviendo o accediendo a un volumen de información muy grande, realmente a nivel de aplicación, a nivel de base de datos, copiar un volumen de información muy grande es prácticamente imposible. La tecnología a día de hoy no lo permite. Entonces, en la mayoría de los centros, la mayoría de las empresas, lo que tienen es el sistema de almacenamiento haciendo la replicación de datos. Esto funciona por detrás. Yo tengo un servidor con mi base de datos funcionando y por detrás el almacenamiento está haciendo esa réplica de información al segundo centro. O sea, vuestros dispositivos hacen la captura en toda esta información y de una manera transparente ya lo van haciendo la réplica al data center secundario. Efectivamente. Me comentabas una cosa bastante bonita que era cuando era asíncrono, síncrono. Sí. Esas cosas me gustan porque la gente muchas veces escuchamos los términos y no los tenemos claros. Está claro. ¿Cómo lleva esta información de manera asíncrona? Sí. ¿Cómo es síncrona? Síncrona o continua. continua. Distinguimos tres niveles. El nivel más básico, si lo queremos ver así, sería una replicación asíncrona. Es decir, yo programo pues, que una vez a la hora o una vez al día la información que tengo en el centro primario se replica al secundario. Se haga una copia de toda la información. Y eso, pues bueno, estoy asumiendo una pérdida de datos, porque si yo replico una vez al día y tengo una contingencia, replico a las 12 de la noche y tengo una contingencia a las 4 de la tarde, pues todo el trabajo se ha perdido ese intervalo horario. Se ha perdido, no lo tengo copiado, ¿vale? Y ahí normalmente cuando hacemos réplicas asíncronas, pues solemos tener frecuencias de hasta media hora, más o menos, ¿vale? O sea, cada media hora se produce se podría llegar a hacer hasta media hora, cada 2 horas, cada 4 horas, una vez al día. Y hay entornos donde, pues yo por ejemplo, si estoy escaneando facturas, que realmente pierda las facturas escaneadas en las últimas 4 horas, pues no es una contingencia demasiado grande, sobre todo porque las puedo volver a escanear. Sí. Ahora, si estamos hablando de las transacciones que está haciendo un banco con las tarjetas de crédito, mejor que no perdamos ni un minuto. Ni un minuto, ¿no? Porque en estos intervalos en financieros y tal, segundos son millones de dinero. Efectivamente, ahí ya es dinero contante y sonante. Y ahí es donde entra esta comunicación continua o síncrona. Tenemos dos niveles más. Sería la continua, que sería el siguiente nivel, que es la información conforme llega, se transmite al secundario, hacemos esa copia de la información tal cual está llegando, pero sin impactar nada más, sin hacer nada más. Y luego el último paso, la replicación síncrona, lo que hace es que conforme llegan los datos, se transmiten al centro secundario, el centro secundario devuelve el acknowledge, el ACK, diciendo esto ya está escrito, ya está guardado en disco, y por fin la aplicación recibe el acknowledge y normalmente recibe todo está protegido y guardado en 2 sitios a la vez. Sí, es como una verificación de que se copió correctamente. Estoy copiando y verificando que las cosas han llegado al destino. Como un paquete TCP, efectivamente. Me llegó, y si no, me lo vuelves a reenviar. Y si no, tienes que volver a enviarlo. Y esto lo que pasa es que pues tiene un problema, y es que estamos incorporando la latencia de las comunicaciones al servicio que estoy dando. Si yo cada transacción tengo que mandarla a Barcelona y esperar a que Barcelona me diga el OK, pues estaré tardando pues unos cuantos milisegundos más. Si la mando a Nueva York, estaré tardando del orden de segundos. Con lo cual, la distancia ahí ya empieza a ser una limitación. Y eso, los productos, ¿eso cómo lo solucionan los productos? A nivel de electrónica, ¿no? Sí, normalmente la cabina es capaz de hacer ese tipo de replicaciones y en función del tipo de datos, de la criticidad de los datos, vas a elegir un tipo de protección o la otra. Que serán, entiendo yo, un tipo de cabinas o de tecnología, En nuestro caso, nuestras cabinas son todas ellas capaces de replicar en cualquiera de los 3 métodos. De hecho, puedes tener un equipo muy pequeñito de acceso que puede tener una pyme que es capaz de hacer esta replicación. Vale, que es solo un problema de configurarlo adecuadamente como tú lo quieres o lo necesita tu negocio. Luego, bueno, no todas las soluciones que hay en el mercado son igual, pero vamos, ya te digo, en nuestro caso podemos tener un equipo pequeño que tiene información muy crítica, muy importante para esa empresa y que replica la información de forma síncrona. Vale. Luego hay un detalle ahí con el tema de las replicaciones, y es que cuando yo replico la información de forma síncrona, realmente puedo no tener la mejor solución, porque tú a priori dices, bueno, pues si todos los datos llegan al destino, lo verifico, pues esto es muy bueno. ¿Qué pasa si lo que estoy replicando es un ataque de un virus?
Claro, sí, te lo estás llevando a otro sitio. Automáticamente el virus ha infectado los dos centros. Sí, ¿vale? esa es buena, sí. Entonces, normalmente lo que se hace ahí, en ese tipo de soluciones, es hacer coexistir las copias con snapshots con la replicación. Es decir, que tengo la última replicación, porque estoy copiando bit a bit al destino, y además tengo snapshots, copias de seguridad, tanto en el origen como en el destino. Sí, efectivamente, cómo era la situación, hacía 10 horas o un día, etcétera, en los snapshots. De forma que yo tengo la última imagen de los datos y luego, pues, n copias de seguridad, que en caso de necesidad, pues puedo decir, oye, pues entró un virus, no me vale la última información que tengo en el almacenamiento, pero me vale la de hace una hora. Efectivamente, Y o retrocedamos hasta 12 del mediodía. El sistema de almacenamiento te puede volver y decir, bueno, aquí tienes la imagen de los datos de hace una hora. Bueno, pues no, la verdad me parece súper interesante. Pero hay otro concepto que me ha sorprendido mucho y que mucha gente quizá no sepa que en NetApp está en ello, que es el worm, ¿no? Lo que se llama el guardar los datos de manera inmutable, que eso ya me parece que es atómico. Sí, vamos un paso más allá. Aquí la idea con este worm viene de las siglas en inglés write once, read many, es decir, cosas que puedes escribir una sola vez y leerlas todas las que quieras. O sea, que no es worm de gusano, ¿eh? Son siglas, pero efectivamente se escribe igual. Al principio te dije, pero ¿de qué gusano? Bien, ¿y qué son estos datos ¿cómo es? Inmutables? Inmutables, pues la idea es que el sistema de almacenamiento es capaz de guardar ficheros que garantiza que no se pueden modificar. En todas las empresas, pues normalmente hay mecanismos de seguridad con directorios activos, con LDAP, con certificados digitales, donde hay pues unos niveles de permisos, privilegios, para que solamente ciertas personas tengan información a cierto tipo de datos. Sí, el acceso. ¿Vale? Pero pues con un ataque informático, pues bueno, en ingeniería social, por ejemplo, yo puedo conseguir la clave del administrador. Y, ¿Suele suceder? Suele suceder, efectivamente. Y tener privilegios de administrador en una red de una empresa. Con lo cual, pues podría ir al repositorio donde tienen las facturas y borrar facturas o modificarlas. Por ejemplo. Bien. Lo que va a hacer el almacenamiento worm es evitar eso. Aunque yo tenga todos los privilegios necesarios, el almacenamiento worm lo que hace es generar ficheros, datos inmutables. Es decir, el sistema de almacenamiento me garantiza que aunque tenga todos los permisos, esos datos no se pueden modificar ni borrar. Es como una caja fuerte de todos estos datos copiados. Efectivamente. Vale, pero en verdad esto es otro dispositivo de NetApp, ¿no? O sea, yo puedo como empresa pedir, quiero tener un sistema worm, además de una cabina de recuperación. Realmente nuestras cabinas tienen... ¿Hacen todo? Hacen todo, sí, efectivamente. Me parece la caña, ¿eh? Es una funcionalidad que puedes elegir o no utilizar. Lo que sí que se hace es dedicar discos físicos. Es decir, para tener almacenamiento bueno tienes que tener 5, 10, 200 discos físicos dedicados a ese tipo de información. En función de la cantidad de información que tú quieras efectivamente, almacenar. Y porque yo ese disco, si me lo intento llevar a otro dispositivo, no va a funcionar, porque tiene almacenamiento worm y claro, yo no puedo borrar lo que hay ahí dentro. O sea, está protegido a nivel del disco físico. O sea, que extraerlo no me serviría de nada. No me serviría de nada para borrar la información, es decir, no podría borrar la información. Esto no mitiga pues, un ataque de denegación de servicio. Alguien que realmente, pues, bueno, el martillo, yo llego allí, sí, lo destruye físicamente, rompo el sistema y evidentemente lo roto, tendría que tener mi contingencia. ¿Vale? Lo que sí que soluciona es que si el sistema está disponible, me garantiza, y esto hay una normativa regulatoria detrás de todo esto, sobre todo viene de Estados Unidos, que es donde están un poco más evolucionados, la SEC, que garantiza que los dispositivos que cumplimos este tipo de normas, la norma de almacenamiento compliance o almacenamiento worm, pues si tienen datos, los datos son inmutables. Y de hecho en Estados Unidos un dispositivo de esto se puede utilizar como prueba en un juicio. De hecho, estaba pensando en este momento, es decir, el salvaguardar la integridad de estos datos pueden ser utilizados para hacer una forénsica y presentarlo ante un juzgado como evidencia. En España todavía, yo entiendo que la normativa y el cumplimiento internacional o las normativas nacionales que vayan saliendo harán mayor hincapié en la existencia de este tipo de sistemas. Eso es. Porque ahí un investigador podría investigar y esto es exactamente lo que había, el día del incidente, etcétera. El sistema me garantiza que no sea modificado. Uno de los primeros sitios, por ejemplo, donde un hacker va a intentar, pues, una vez que penetre en una organización, es borrar los logs. Sí, es decir, por supuesto, modificar o eliminar el rastro de su presencia. Borrado de huellas. Bien, pues si lo que hacemos es que los logs estén almacenados en almacenamiento worm, lo que voy a conseguir es que los logs no se puedan borrar de ninguna forma. O sea, podemos redireccionar todos nuestros syslogs o los sitios donde se cogen los logs, enviarlos aquí. Sería como tener una impresión dura, una hard copy. Es como imprimirlo. Es como imprimirlo. Y ese documento está impreso y no se puede hacer nada. Efectivamente. De hecho, hay una funcionalidad específica que es para generación de logs. Es decir, que yo puedo tener un fichero en el que voy metiendo líneas nuevas,
Las anteriores son inmutables, es decir, no se pueden modificar, pero puedo añadir nuevas, Joder, que es justo un log, Ah. ¿vale? Con lo cual, pues lo que haríamos sería proteger, pues ante un ataque, de que alguien pueda coger y modificar, pues su rastro. Efectivamente, borrar las huellas o confundir cómo fue la intrusión, etcétera. Me gustaría, el otro punto que me gustaría es decir, que viendo las soluciones que nos parecen bastante potentes y por eso hemos querido comentarlas contigo, es qué nicho de empresas también, porque no sé a qué tipo de empresas se ajustan este tipo de soluciones de NetApp. Pues la verdad es que prácticamente a todas. Hombre, evidentemente una pyme pues hay de diferentes topologías, ¿no? Pero bueno, puede ser una empresa con 5 empleados que tenga unas necesidades de informática, pues digamos, mediano o altas, ¿vale? Porque al final, bueno, hay que tener una inversión mínima, pero realmente si para la empresa la información es importante, pues un sistema de almacenamiento tipo empresarial como los que fabricamos en NetApp, pues es imprescindible prácticamente. Porque entiendo que las soluciones serán escalables, ¿no? Sí, lo más pequeño que te puedes comprar son 6 discos, es un sistema de almacenamiento, es una cosita así, que tiene 6 discos, y a partir de ahí se puede crecer hasta más de 1000. O sea que bueno, escala muchísimo y escala a cualquier empresa de las que tengamos en España y fuera. Y la idea es que, bueno, pues hay muchos mecanismos de protección. Aquí hemos hablado más de la protección lógica, ¿no? De las copias de seguridad. Sí. Luego, evidentemente, esto se protege siempre. Para los fabricantes de almacenamiento, la obsesión es proteger los datos. Ante un fallo de disco, ante un fallo de una fuente de alimentación, ante una caída eléctrica, todo eso está siempre protegido. Con lo cual, cualquier empresa para la que sus datos sean críticos, sus datos informáticos sean críticos, pues realmente es un cliente potencial para nosotros y probablemente una solución como la nuestra le pueda interesar pues para tener más garantía de cómo funcionan sus sistemas. El valor de los datos. Es decir, hay pequeñas empresas que no tienen que tener 1000 trabajadores, que el valor es tan sustancioso y es económico que este tipo de soluciones aportan pues el respaldo y la seguridad, ¿sabes?, de estar tranquilos. Eso es. Porque podemos decirlo, no sé, en las empresas que transmiten datos de streaming, si perdiesen las películas, los vídeos, etcétera, sería la ruina del negocio. Efectivamente. Y de esta manera, este es el bastión de seguridad, entiendo yo. Lo que estamos hablando es un bastión de seguridad. Es seguridad física y seguridad lógica, todo en un mismo dispositivo. Y por último, lo que sí me gustaría, porque si hay gente que le interesa investigar quién es NetApp o contactar para poder ver dispositivos vuestros, es ¿cómo trabaja NetApp aquí en la organización en España? ¿Cómo me puedo dirigir yo? Bien, pues nosotros lo que es la venta se hace a través de canal de distribución y bueno, pues prácticamente todos los integradores, instaladores de sistemas informáticos empresariales pues trabajan con nosotros. O sea, sería importante primero visitar vuestra página web. Sí, tenemos una web que es www.netapp.es y ahí tenéis... Que la pongáis en pantalla. Y ahí tenéis pues toda la información de los productos, de los diferentes equipos, de las diferentes soluciones y ahí también tenéis la lista de cuáles son los integradores, los instaladores con los que trabajamos. Por supuesto, nosotros siempre estamos detrás. NetApp España pues una empresa que lleva 10 años y hay un grupo de profesionales que nos dedicamos solamente al mundo del almacenamiento y trabajamos muy estrechamente con todo este canal de distribución. Vale, entonces, que quede claro, podemos visitar la página web de ellos y ahí aparecen los partners de valor con los que vosotros trabajáis, entiendo, y algo importante que es, hay un apoyo del fabricante a estos integradores o suministradores de la solución a la empresa, al cliente final, ¿no? Pues con esto más o menos hemos terminado el tema de una solución capaz, robusta para tratar el almacenamiento, la recuperación de datos, etcétera. Agradecerte, Javier, tu tiempo por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros solo deciros que os vemos en el próximo Mundo Hacker TV.